Muy bien, vamos a arrancar. La idea de la clase de hoy, o sea, lo que yo quiero que ustedes se lleven más que nada de cáncer de cuello uterino es, además de que entiendan de qué es recontra importante, que entiendan cómo es la etiopatogenia y por eso nos explicamos muchas cosas del diagnóstico, pero más que nada las estrategias de prevención. ¿Tá? Para un médico de primer nivel, para lo que es un médico general, creo que lo más importante que ustedes tienen que saber es cómo evitar llegar al cáncer de cuello uterino. ¿Tá? Va a ser con lo que más van a trabajar ustedes. El resto ya es más para un especialista, entonces algunas cosas vamos a hablar, pero escapan lo que se espera de un médico general. Bien, entonces, ¿por qué es importante hablar del cáncer de cuello uterino? Primero que nada, porque tiene una elevadísima prevalencia a nivel mundial. ¿Tá? Pero además de todo, tienen que saber que es un cáncer que es un marcador de inequidad social y económica y que sobre todo nosotros lo vemos en países subdesarrollados. ¿Tá? Las estrategias de prevención que existen, hay muchas, son muy buenas, que se llevaron a cabo en los países del primer mundo fueron muy efectivas. Entonces, hoy en día es lo que se conoce como el cáncer de gente pobre. ¿Ah? Si ustedes ven los dos mapitas que están puestos acá, el de abajo habla de la incidencia y el de arriba de la mortalidad. Y fíjense cuáles son los países que están como prendidos fuego, en qué zonas estamos. Estamos hablando de África, de América Latina, de la India. ¿Tá? Son lugares que es muy difícil acceder al sistema de salud en forma correcta. Bien, en Uruguay, como para centrarnos un poco, tienen que saber que en lo que son cánceres ginecológicos es el segundo en frecuencia. ¿Tá? ¿Por qué segundo? Porque nosotros consideramos la mama, siempre como que tenemos esta discusión con los estudiantes. En lo que es ginecología nosotros siempre consideramos lo que es cáncer de cuello uterino, el cáncer de endometrio, cáncer de ovario y cáncer de mama. ¿Tá? Y tiene una elevada mortalidad. Por suerte, no tan elevada como otros cánceres. ¿Por qué? Porque llegamos a detectarlo en etapas muy tempranas en las cuales todavía es curable. ¿Tá? Eso es lo que tiene de bueno el cáncer de cuello uterino. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes lo van a poder prevenir? Sí, por varias razones. Uno, porque está en un órgano que nosotros podemos ver. O sea, que no requiero ni de material que es caro, ni de estudios que sean difícil de acceso. No, es un espéculo y yo miro el cuello, es accesible al ojo humano. ¿Tá? Dos, ya sabemos la historia natural, sabemos que está causado por un agente, que es el virus del HPV, que se transmite por vía sexual, sabemos cómo detectarlo, cómo evitar la transmisión o por lo menos reducirla, sabemos cómo es la historia natural, qué hace primero ese virus, qué va a afectar, qué lesión me va a dar, cuánto tiempo va a estar esa lesión, y que si yo trato esa lesión, no llego a una lesión más avanzada. Y tenemos desarrollados métodos de screening que son de muy bajo costo y muy reproducibles, o sea, es bastante fácil hacer screening de cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, deberíamos poder diagnosticarlo en las etapas más precoces y que en esas etapas es 100% curable. ¿Tá? Entonces, la primera pregunta que ustedes tienen que saber es que sí, lo podríamos prevenir. Y por lo tanto, cada vez que nosotros diagnosticamos un cáncer de cuello uterino, es como un dolor, porque esto no debería haber llegado a hacerlo en la etapa cáncer de cuello uterino. ¿Tá? Entonces, esto es lo que quiero pasar capaz un poco más rápido. Les voy a ir preguntando si ustedes tienen alguna duda de la clase de ayer con Ani, porque si no tienen dudas es como repetir y es al santo botón. Causado por el virus del papiloma humano, que es un ADN virus que se transmite muy fácilmente y que tiene una prevalencia hasta el 80% en la población femenina. ¿Tá? En algún momento de la vida las mujeres tienen contacto con el HPV. De transmisión sexual, pero no solo por penetración, sino por contacto piel con piel. Por eso es tan difícil limitar la transmisibilidad y el preservativo la reduce, pero no la lleva a cero. ¿Tá? En Uruguay, sepan que ya se hizo un estudio para ver cuáles eran los serotipos más prevalentes. ¿Tá? No todos los serotipos tienen el mismo potencial de malignidad. Hay algunos que son más benignos y que dan lesiones, como pueden ser la condilomatosis, que no tiene un potencial oncogénico, y hay otros que dan lesiones, como las lesiones premalignas, que sí tienen un potencial oncológico. En Uruguay, los más prevalentes son el 16, el 18, el 31, el 33 y el 35. ¿Tá? Esto es un estudio viejo, ya lleva más de 10 años, habría que hacer uno nuevo para ver si seguimos teniendo la misma prevalencia, pero por ahora son los números que manejamos. El concepto del contagio, infección, y que hay algunas personas que pelean esta infección, calculo que ya se los transmitió Dani. ¿Tá? ¿Qué pasa? Para mí no es lo mismo una paciente que tiene 22 años que una paciente que tiene 40. ¿Por qué? Porque hay un concepto de inmunidad que tenemos que manejar que no es el mismo a lo largo de la vida de la mujer. ¿Tá? Entonces, las pacientes menores de 30 años suelen tener una inmunidad que les permite pelear contra la infección del virus del HPV en forma mucho más eficiente que
que una mujer mayor de 30 años. ¿Tá? Entonces, son como dos grupos que yo tengo que separar y que van a ver que para el momento del screening también los separamos un poco. ¿Tá? La gran mayoría de las pacientes, una vez que están en contacto con el virus del HPV, van a tener una infección por el virus del HPV, pero la gran mayoría la va a resolver en forma espontánea y va a ser una infección transitoria. ¿Tá? Puedo encontrarme con algún cambio en la colpocitología oncológica o en la colposcopía, pero que si uno tiene una conducta expectante se resuelve. Ahora, existe un porcentaje, que por suerte es el menor, en la cual esa infección se va a hacer persistente, se va a cronificar y nos va a llevar a las lesiones premalignas y después deriva en el cáncer de cuello uterino. ¿Tá? Esto calculo que lo harán con Ani. ¿Qué es lo que genera el virus del HPV? Que les habló de la producción de las proteínas E6 y E7. Sí. Sí. Perfecto. Les quedó claro que lo que hacen es intervenir en los genes supresores tumorales y que de esa manera lo que pasa es que hay como un concepto de inmortalización celular. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Está, perfecto. Vamos a pasar medio rápido. Calculo que también les hablé un poco de dónde asientan las lesiones, que es siempre en la zona de transformación, porque es una zona como de inquietud celular natural de la mujer. ¿Les quedó claro por qué se produce esa zona de transformación? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Les quedó claro por qué pasa la zona de transformación? Porque es una zona de constante formación del nuevo epitelio, era por eso, ¿no? Estaba en constante... Claro, pero hay mujeres en las cuales nosotros tenemos más riesgo de, esa zona, de que exista esa zona de transformación, hay otras que no tanto. ¿Eso lo tienen claro? No, yo no tanto. Ahí va, entonces vamos a hablar un poco de eso. Si ustedes ven cómo está formado lo que es el epitelio del cuello uterino, nosotros tenemos un sector que es simple y que es un epitelio cilíndrico simple. Y después tenemos un sector que es el estratificado plano. ¿Ven bien la diferencia ahí? ¿Esto por qué pasa? Porque hay un sector del cuello que está expuesto al pH ácido de la vagina. ¿Tá? Entonces, el epitelio que está expuesto al pH ácido de la vagina tiene que ser como mucho más resistente que el que está dentro del canal. Por eso no es el epitelio cilíndrico simple. En pacientes en las cuales yo tengo un alto tenor hormonal, como puede ser en la adolescencia, en las que toman anticonceptivos orales o en las embarazadas, yo tengo cambios en lo que es el pH de la vagina, ¿tá? Secundarios a ese aumento del estrógeno. Cuando pasa eso, se me vierte lo que es el epitelio hacia el exterior de la vagina, y eso es el ectropion. ¿Tá? Esa zona roja que uno puede ver en el cuello uterino, es esa eversión del epitelio cilíndrico simple hacia el exterior. Entonces, ¿qué le pasa cuando este epitelio se ve sometido a un cambio en el pH, un cambio en su ambiente? Tiene que mutar, tiene que cambiar. ¿Para qué? Para poder adaptarse a un ambiente más exigente. ¿Tá? Y ahí entra el concepto de metaplasia, cambio de un epitelio maduro a otro epitelio maduro. ¿Tá? Hasta ahí es una situación fisiológica. Eso es totalmente fisiológico. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo un nuevo sector de tejido formado, que es la zona de transformación. ¿Tá? Donde yo estoy pasando de ese epitelio que venía cilíndrico simple y se me está transformando en el plano estratificado. ¿Tá? Pero es un epitelio nuevo, está mutando de lo que era para poder adaptarse a las nuevas condiciones. Cuando pasa eso, yo tengo mucho más riesgo de que en ese cambio me pueda actuar el virus del HPV, que tiene una predilección por esta zona. ¿Por qué? Porque es una zona de alta replicación celular. Entonces le gusta más ahí. Se queda ahí y me puede generar una displasia. ¿Tá? Y ahí entra la diferencia de concepto entre metaplasia y displasia. La metaplasia es el cambio de un epitelio maduro a otro y siempre fisiológica. Eso es normal que pase. ¿Tá? Es la respuesta normal del cuerpo a un cambio en la exigencia del ambiente. Ahora, la displasia es la alteración en lo que es la proliferación y la diferenciación celular. ¿Tá? Y en el caso del virus del HPV, ustedes van a ver que lo primero que hace es empezar desde abajo, desde las capas basales, y va a ir subiendo hacia la luz. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo una displasia de bajo grado, es decir, que me está invadiendo un tercio del grosor del tejido, es una displasia grado 1. Cuando me está invadiendo 2/3, estoy hablando de la displasia moderada, que es el SIN 2, y cuando me invade todo el grosor del tejido, estoy hablando del SIN 3. ¿Tá? Ahora, ¿en qué se caracterizan siempre todas estas lesiones, estas displasias grado 1, 2 o 3? En que siempre respetan la membrana basal.
¿tá? Eso es lo que la diferencia con el cáncer invasor, porque los cambios son los mismos, pero si ustedes ven en el cáncer invasor, ¿qué hizo? Atravesó la membrana basal. Dejó de ser una lesión que está localmente contenida por la membrana basal a ser una lesión invasiva. ¿Está? ¿Eso les quedó claro? Sí. Pues esa es la base de las lesiones premalignas y el cáncer de cuello uterino. ¿Ustedes entienden eso? Ya el resto es mucho más fácil. Entonces, porque hay algunas mujeres que, frente al contacto con el virus del HPV, desarrollan lesiones premalignas y otras que resuelven la infección en forma espontánea. ¿Tá? Nosotros ya sabemos que para desarrollar un cáncer de cuello uterino, la infección es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Tá? Vos, solo por tener contacto con el virus del HPV, no es muy probable que tengas un cáncer de cuello uterino. Lo que sí puede pasar es que si tenés otro cofactor, ahí aumenta el riesgo. ¿Tá? Entonces, eso va a depender de tres cosas, o sea, hay tres formas de analizarlo. Uno, según el tipo de virus que vos tengas. No es lo mismo infectarte con una cepa, con un serotipo 16, que con un serotipo 11. ¿Tá? Otro es la carga viral. En el momento del contacto, ¿con qué carga viral te estás enfrentando? ¿Tu sistema inmune puede resolver esa infección solo o es una carga viral demasiado elevada para que la pueda pelear en ese momento? Lo otro es del huésped. Ese sistema inmune, ¿cómo está? ¿Tá? ¿Es un sistema inmune que es capaz de responder a esta infección por sí solo o no da abasto? Y lo otro son los factores locales. ¿Tá? Nosotros siempre decimos que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque tiene un efecto a nivel de las mucosas que es disminuir la inmunoglobulina A, ¿tá? Que es como la primera línea de respuesta frente a una infección. Entonces, ahí vos ya estás hablando de que la integridad del sistema inmune en las tabaquistas no está del todo bien. ¿Tá? Y lo otro es que el tabaco por sí mismo genera como un aumento de lo que es la progresión de la enfermedad. ¿Tá? Después, lo otro que puede dar son otras infecciones en la vuelta. ¿Cómo qué? Como el virus del herpes simple tipo 2 y la clamidia. ¿Tá? Se vio que en estos dos casos también progresan más las infecciones. Y lo otro era lo que hablábamos hoy del estrógeno. Nosotros vemos esto más en qué pacientes, en las que están o en la adolescencia, o consumiendo anticonceptivos orales, o embarazadas. ¿Por qué? Por el ectropion, porque ustedes están mostrando una parte del tejido que es mucho más vulnerable a la infección por el virus del HPV. ¿Está? Bien. Entonces, si nosotros consideramos que el cáncer de cuello uterino es secundario a una infección por el virus del HPV y que el virus del HPV es un agente de transmisión sexual, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Todos aquellos vinculados a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, que tenga múltiples parejas sexuales, que no utilice métodos de barrera, que tenga un inicio precoz de las relaciones sexuales, o que tenga infecciones genitales bajas a repetición, por un tema de que hay también una secuencia de lesión, reparación, y el virus ahí es mucho más agresivo y más efectivo en su infección. ¿Tá? A su vez se asocia también con el uso de alcohol y otras drogas, pero eso es porque se asocia con conductas sexuales de riesgo. Y después, hablando de la parte del estrógeno, en las pacientes que toman anticonceptivos orales combinados o en las multíparas. ¿Por qué? Por esos ciclos de ectropion que queda como mucho más, ¿cómo decir?, más vulnerable la mujer a la infección por el virus del HPV. ¿Tá? Bien. Un concepto que igual quiero que les quede claro es que el uso del preservativo no protege 100% contra la infección del HPV. ¿Tá? Disminuye la transmisibilidad, es menor en porcentaje, pero no llegamos a cero. Bien, entonces, del diagnóstico. Siempre en cualquier cáncer nosotros podemos tener elementos de presunción clínica, una sospecha citológica, pero la confirmación de cualquier cáncer es histológica. Eso para todos los cánceres en medicina. ¿Tá? ¿Qué pasa? El cáncer de cuello uterino uno debería, si hacemos las cosas bien, diagnosticarlos en las etapas precoces, cuando no existe presunción clínica. ¿Por qué? Porque pasa sintomático por mucho tiempo. Entonces ahí entra el capítulo del estudio integral del cuello. ¿Tá? Por eso es tan importante que nosotros hagamos un estudio integral del cuello y que esa mujer esté bien valorada, porque tenemos la chance de detectar un cáncer de cuello uterino en una etapa en la cual ni siquiera existe una presunción clínica. ¿Tá? Entonces, si hablamos de síntomas de cáncer de cuello uterino, lo primero que tenemos que saber es que estamos yendo tarde. ¿Tá? Una vez que una paciente tiene síntomas de un cáncer de cuello uterino, ya pasaste de todas las etapas asintomáticas y llegaste a un estadio avanzado. ¿Tá? Entonces, generalmente lo que da es la tríada de alarma, que está dada por sinusorragia, que es la aparición de sangrado con las relaciones sexuales,
Y eso pasa porque en realidad en ese tumor hay vasos neoformados, que son mucho más frágiles. Entonces, frente a microtraumatismos, se rompen y sangran. ¿Tá? Después tenemos lo otro que es dispareunia, que eso es la presencia de dolor con las relaciones. Esto generalmente pasa cuando el cáncer de cuello uterino ya evadió lo que es el cuello en sí hacia los parametrios, que es el tejido que está alrededor del cuello uterino. Cuando ese cáncer evadió los parametrios, ¿qué me pasa? La movilidad del útero es mucho menor, porque yo tengo un tejido que está infiltrado, está más duro. ¿Tá? Entonces, frente a los movimientos, provoca dolor. ¿Tá? Y lo otro que podemos tener es un flujo fétido. ¿Por qué? Por sobreinfección del cáncer. ¿Tá? Pero todos estos son estadios avanzados. Después pueden haber elementos que me hablan de la evasión más a distancia. ¿Tá? Si yo tengo una paciente que de repente viene con un síndrome urémico dado por la insuficiencia renal, lo que me puede estar pasando es que ese tumor, al invadir los parametrios, por los parametrios también pasan los uréteres. Entonces yo estoy generando una compresión de los uréteres y por ese sentido puedo tener una hidronefrosis y una insuficiencia renal, y que me aparezca por síntomas renales. ¿Tá? Después lo otro que me puede pasar es que la mujer venga con un sangrado que es abundante e incoercible y que se puede llegar a morir por el sangrado, y eso pasa ¿por qué? Por lo que hablábamos hoy de la sinusorragia, que si yo tengo una infiltración tal y tengo un episodio de sangrado tan grande, es una de las causas de muerte. ¿Tá? Y lo otro es que puede llegar séptica, porque una cosa es la infección local, que me puede dar un flujo fétido, pero también a partir de esa infección, de ese tumor sobreinfectado, podemos llegar a una infección generalizada con una sepsis. Entonces, ¿de qué se mueren estas mujeres? De esas tres cosas. De la insuficiencia renal, desangradas por episodios de hemorragia muy abundantes, o sépticas. ¿Tá? Bien. Entonces, del examen físico, ¿qué cosas nos van a importar? Ustedes puede ser, espérenme un segundo. Vale. Dime. Están al lado, en el cuarto de simuladores, arriba de la mesa. ¿Está? Chau. Bien, disculpe. Entonces, cuando estamos hablando del examen físico, nosotros lo que podemos encontrarnos es con dos cosas. O si estamos en un estadio precoz, una paciente asintomática, con una zona roja periorificial. ¿Está? Que esto puede ser varias cosas, no es siempre cáncer, no tiene que pensarle siempre en cáncer cuando hay una zona roja periorificial. Primero puede ser fisiológica por electropion. Entonces de repente estoy frente a una paciente adolescente embarazada tomando anticonceptivos y esto es totalmente normal. ¿tá? Pero también puede ser patológica, y puede ser porque en el contexto de una infección o una infección genital baja me puede dar una zona roja periorificial. ¿tá? Y por último puede ser orgánica, que es lo que yo tengo que estar como con cuidado y pensando en esa paciente. Tengo un PAP hace poco, esta paciente alguna vez estudió el cuello, porque podría llegar a ser, no es siempre es, pero podría llegar a ser. Lo otro es que nos podemos encontrar con una lesión macroscópica, que puede ser o ulcerada o exofítica. ¿tá? Si ustedes ven una lesión macroscópica, a esa paciente no le van a pedir un PAP, a esa paciente directamente se le hace una biopsia. Nos salteamos algunos pasos y vamos directo al diagnóstico histológico. Bien, entonces acá les muestro para que ustedes tengan como una idea. Sí. ¿Qué era en la diapo anterior la ZRPO del examen físico? Eso es como una abreviatura, es zona roja periorificial. Ok, gracias. ¿tá? Entonces, acá están viendo dos cuellos bien distintos. ¿tá? El de la izquierda, si ustedes ven, tiene como un pequeño piqueteado rojo alrededor, que esto es una zona roja periorificial que no aparenta absolutamente nada. ¿tá? O sea, esto simplemente tenemos que empezar a ver que hay. Tengo una infección a la vuelta, esta paciente tiene un estudio del cuello, pero lo hago con toda tranquilidad. Esta paciente yo le hago un PAP y veo la citología. La de al lado, si ustedes ven, es una lesión exofítica. A mí no me queda duda que esto es un cáncer de cuello. Yo lo miro y ya sé que es un cáncer de cuello. Lo que yo necesito ahora es la confirmación histológica para ver qué tipo de cáncer de cuello es. ¿tá? Entonces, esta paciente, en vez de hacerle un PAP, después una col y después una biopsia, me salteo esos pasos y voy directo a la biopsia. ¿tá? Bien. Entonces, el estudio integral del cuello consiste en la colpocitología oncológica, en la colposcopía y en la biopsia. ¿tá? De la colpocitología oncológica, esto voy a ir bien rápido porque ayer ya lo vieron con Ani, es la exfoliación de células del exo y del endocervix, que se van a tener con una técnica especial, que es la técnica de Papa Nicolau, y por eso nosotros los conocemos coloquialmente como el Papa Nicolau,
Y lo que tiene de bueno es que se puede hacer en cualquier lado, es de muy bajo costo, no tiene ninguna dificultad, y una vez que ustedes aprenden a hacer un Papa Nicolau, es una cosa que es casi que mecánica, y que si bien tiene una sensibilidad baja, anda entre el 30 y 60%, a medida que uno los va repitiendo, genera una mayor sensibilidad. ¿Tá? De las cosas que tienen que saber, y esto sí es de las cosas que ustedes no pueden tener dudas para contestar el día que les hagan una pregunta en el examen, es a quién le van a hacer un Papa Nicolau. ¿Tá? Porque esto lo puede hacer hasta un médico general, un médico de familia, tiene que estar enterado. Sobre todo les va a pasar en la práctica médica, que es lo más común, la mujer que se quiere hacer el carnet de salud y viene a preguntar, ¿yo me tengo que hacer un PAP sí o no? ¿Tá? A mí me lo van a exigir para el carnet de salud sí o no. Entonces, ¿a quiénes van a hacer? Por edad es el primer criterio, y va a ser a las mayores de 21 años hasta los 69 años. ¿Tá? Ahora, eso es sin factores de riesgo, y ahí es donde entra el pienso de cada uno. Si yo después me encuentro con una señora que tiene 72 años, pero me dice, en el último año tuve 10 compañeros sexuales y no me cuidé con ninguno, y sí, se lleva el PAP, ¿tá? Porque tiene factores de riesgo. Lo mismo, pero ahí más cuidado con la adolescente. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en la adolescente yo ya les dije que una cosa es el sistema inmune antes de los 30 años y otra cosa es el sistema inmune después de los 30 años. Yo de repente le hago un PAP a una gurisa de 18 años y me encuentro con una lesión de un HPV. Ahora, en esa paciente, uno tiene que tener mucho más espalda y tener una conducta mucho más pasiva de alguna manera y tenerle mucho más paciencia. ¿Por qué? Porque las chances de que esa chiquilina resuelva la infección de forma espontánea son mucho mayores. Entonces, si vos logras un adecuado seguimiento, podés evitarle un tratamiento, secuelas, y que en ella no era necesario, porque iba a resolver la infección en forma espontánea. ¿Tá? Bien. Lo otro que tienen que saber es que lo vamos a hacer los primeros 2 años en forma anual. Y después, si esto es negativo, lo vamos a hacer cada 3 años se puede llegar a espaciar. Igual, de todas formas, les repito, esto es individualizado. Depende de las conductas de riesgo de cada paciente. ¿Tá? Y después, ¿cuándo lo van a hacer? Y ahí lo que tenemos que saber es que hay algunos requisitos para la toma de la muestra. Entonces, cosas que le tienen que preguntar a la paciente es que no haya mantenido relaciones en los 2 días previos, que no se haya hecho ningún tratamiento con óvulos en los 2 días previos, y que no se haya hecho ningún lavado de irrigación intravaginal. ¿Tá? Si se cumple con todos esos requisitos, se hace la toma del PAP en el momento de la consulta. ¿Y qué necesitas para tomar la toma del PAP? Esas 2 cosas que están viendo ahí, la espátula de aire y el cepillo para hacer la toma endocervical. ¿Tá? Lo que hacen es, visualizando el cuello con la espátula, se pasa como por el borde externo 2 veces. ¿Tá? Y eso se deja en la lámina que vamos a mandar para estudio. Y después el cepillo se introduce en el canal y se hace un cuarto de como rotación. ¿Tá? No es necesario tipo, rotarlo 3 veces adentro, porque eso genera mucho traumatismo en el canal y no nos sirve porque va a venir lleno de sangre y el anatomopatólogo no lo puede leer bien. ¿Tá? Y con eso se pasa por el interior de lo que es la lámina para mandar a estudiar. Hay 2 formas de fijar la lámina. Una es con un spray, que es lo mismo que la laca del pelo, tiene el mismo olor, es exactamente, y en muchos lugares es el que hay. ¿Tá? Sirve para fijar la muestra muy bien. Y lo otro es sumergirla en un frasco con alcohol. ¿Tá? De esa forma queda fijada la muestra y se puede mandar al anatomopatólogo, y puede quedar fijada la muestra días y semanas antes de mandarla, que muchas veces es lo que hacen en todas las policlínicas. Ustedes hacen la toma, queda la muestra del PAP ahí 3 semanas, y después la mandan, ¿tá? Porque juntan muestras para mandar. No pasa absolutamente nada, igual se puede leer bien y nos va a dar los resultados sin problema. Después, del informe, lo que ustedes tienen que saber es leerlo, poder interpretar un informe de un Papa Nicolau. Entonces, las cosas primeras que van a tener que ver es si la muestra fue suficiente o insuficiente, que es lo primero que les va a informar. Si la muestra fue insuficiente, va a haber que repetir ese Papa Nicolau. ¿Tá? Y para eso lo que se va a fijar, si la muestra, si fue suficiente o insuficiente, es si tiene parte de exo y endocervix. ¿Tá? Y después va a venir lo que es el resultado, que te va a decir o negativo para malignidad, o lesión intraepitelial de alto o bajo grado, o el ASCUS. ¿Tá? Que el ASCUS son los cambios celulares que no llegan a hacer nada. Es como que tipo, vi algo, pero no me queda claro si esto es una lesión de bajo grado, si es inflamatorio o qué es. ¿Tá? Entonces, en base a eso, ustedes van a ver que en la guía les pone los escenarios, según edad, según el resultado del Papa Nicolau, qué conducta hacemos. ¿Tá?
Sepan que si ustedes van a tener que repetir un Papá Nicolau, siempre tiene que haber un periodo entre uno y otro de 3 meses. ¿Está? ¿Por qué es eso? Para poder generar de vuelta la regeneración celular para que la muestra, cuando ustedes la vuelvan a tomar, sea suficiente. Si ustedes lo hacen en menos de 3 meses, les va a dar de vuelta muestra insuficiente. ¿Está? Entonces hay que dejar que el tejido se regenere de vuelta para poder sacar una muestra que sea representativa de ese cuello. ¿Está? Y después, según lo que nos vamos encontrando, sí, le vamos a repetir el PAP al año, a los 6 meses, si hay que hacer una colposcopía, ¿está? Según los cambios que vamos encontrando. Generalmente, en líneas generales, para que ustedes se queden con una idea, las lesiones de alto grado, todas van a colposcopía para poder estudiarlas bien, y las lesiones de bajo grado, ahí empezamos con la cosa, bueno, capaz que cada 6 meses hacemos un Papá Nicolau como para chequear cómo está. ¿Está? Bien. De la colposcopía, lo que van a hacer es, con la paciente con el espéculo colocado, se mira por un aparato que lo que me permite hacer es como un microscopio. Yo estoy mirando a mayor aumento del cuello uterino. ¿Tá? Y eso me deja topografiar la lesión y, mediante las técnicas de tinción, poder ver dónde yo tengo zonas afectadas por virus de HPV. ¿Tá? Que son las técnicas de Hinselmann y de Schiller, que fue lo que les explicó Ani ayer, el ácido acético y el Lugol. ¿Tá? Eso me permite ver cambios mayores y menores a nivel del tejido. Con lo cual yo voy a poder topografiar y tomar una muestra bien dirigida del lugar donde yo veo, acá es más probable que esté la infección por la HPV. ¿Tá? Y con eso nosotros tenemos la biopsia, que me permite hacer un estudio de un sector, un cilindro por lo menos de tejido. ¿Tá? Y ahí van a venir los resultados de la anatomía patológica. El 90-95% de los cánceres de cuello son carcinomas epidermoides. ¿Tá? Es lo más común. Y para eso tiene una historia natural muy conocida, el cáncer de cuello. Después vienen los cánceres raros, de peor pronóstico y que son mucho más agresivos, ¿tá? Que son los adenocarcinomas y los de que son las células claras. Muy poco frecuentes, cada tanto nos encontramos con alguno, tienen peor pronóstico y ya sabemos que son bastante más agresivos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo voy a estadificar yo el cáncer de cuello? Una vez que yo tengo un diagnóstico de certeza anatomopatológica, tengo que pasar la estadificación. Y acá es donde hubo un cambio grande hace 2 años. ¿Tá? Antes el cáncer de cuello uterino se decía que era de estadificación clínica. ¿Por qué? Justamente volviendo al anterior, de que el cáncer de cuello uterino es un cáncer que es muy prevalente en países de bajos recursos. ¿Tá? Entonces dijeron, bueno, tenemos un cáncer que es más prevalente en países de bajos recursos, vamos a hacer una estadificación que no dependa de la accesibilidad de los recursos. Entonces una estadificación que era 100% clínica, era solo el examen físico. ¿Tá? Y en esa estadificación, lo que se vio cuando se empezó a comparar con las piezas de anatomía patológica era que había errores, y dependía mucho del examinador y que había errores. Entonces dijeron, bueno, ¿podemos mejorar la forma de estadificar y hacer un mejor tratamiento de los pacientes? Sí, entonces vamos a hacerlo. Y ahí sumaron otros elementos, sumaron lo que es la imagenología y la anatomía patológica a la estadificación. Que no está en todos lados, es verdad, no es que sea accesible para todo el mundo, pero donde es accesible y se puede hacer, mejora los resultados. ¿Tá? En líneas generales, porque también yo no pido que ustedes aprendan de memoria la tabla de estadificación del cáncer de cuello, no es necesario, un médico general no tiene por qué saber eso, ¿tá? Pero sí tienen que saber más o menos como los títulos de cada etapa de el cáncer de cuello uterino. ¿Tá? Entonces, sepan que el estadio 1, cuando nosotros hablamos del estadio 1, está limitado al cuello. ¿Tá? Entonces, si ustedes lo ven así, acuérdense que es como un círculo, que es el círculo más chico, estoy a nivel del cuello uterino. ¿Tá? En el estadio 2, ¿ustedes qué va a pasar? Eso ya evadió un poco de lo que es el cuello uterino, estamos en el tercio superior, y ya es como un estadio un poquito más avanzado. ¿Tá? En el estadio 3, ¿qué me pasó? Llegué a lo que son el tercio inferior de vagina, puedo tener compromiso de lo que son los uréteres, y podemos llegar a la pared peliana, y en el estadio 4 es cuando vos llegas a estar evadido completamente, y ahí empieza a haber infiltración de la mucosa de la vejiga o del recto. ¿Tá? Pero es como para que ustedes se vayan haciendo como la idea de como de círculos que se van como alejando de lo que es la lesión, para pensar en qué estadio estamos. Cosas grandes, ¿tá? Para que ustedes yo no pido que el día del examen ustedes me sepan decir esto es un estadio 1B1, no me interesa eso, porque eso es del especialista, y no tiene ningún sentido que un médico general sepa manejar eso. Lo que sí quiero que sepan es, estoy en estadio precoz o avanzado. ¿Tá?
Entonces, tengo una enfermedad que está limitada al cuello del útero, o tengo una enfermedad que está diseminada. Y cuando está diseminada, tengo una enfermedad que me compromete lo que es vagina y parametrios, eso es una cosa, y otra cosa es, tengo una enfermedad que me está comprometiendo la mucosa del recto. ¿Está? Conceptos grandes. Entonces, pensando en cómo avanza esta enfermedad, es que surgen las complicaciones y lo que hablábamos hoy de los síntomas del cáncer de cuello. ¿Tá? Entonces, dentro de las complicaciones, las hemorrágicas, ¿tá? Que puede ser un sangrado que es severo e incorcible. Las mujeres se mueren desangradas por esto. ¿Tá? No es algo poco frecuente, puede pasar. Después por la infección del tejido tumoral, por eso hablábamos también del flujo. Entonces, ¿qué le puede pasar a esta paciente? Que desarrolla una sepsis y se muere séptica. ¿Tá? Y lo otro es la insuficiencia renal, por el compromiso de los uréteres. Si volvemos para atrás, ustedes ven que por el parametrio, no sé si me deja ampliar esto un poco más, pero para... no me deja ampliarlo más. Pero ustedes ven por acá, no sé si ven el cursor ustedes. Sí, vieron que acá sí. viene pasando el uréter, ¿no? Cuando se está acercando a la vejiga, como la vejiga está delante de lo que es el útero, pasa por el parametrio. Entonces, cuando nosotros tenemos una infiltración del parametrio y ese tejido quedó todo endurado, infiltrado por las células tumorales, ¿qué me pasa? Se empieza a formar esto, que es la hidronefrosis. ¿Tá? Porque como ven acá está el tumor infiltrando todo, ¿y qué hizo? Me comprime el uréter. Entonces el uréter se empieza como a hinchar para arriba, esa es la hidronefrosis, y empieza a dar elementos de insuficiencia renal. ¿Tá? Que eso es lo otro que puede llegar a pasar, de que la mujer se puede morir producto de una insuficiencia renal. Y cuando vuelan al hospital, ustedes van a ver que las pacientes que nosotros tenemos internadas con cánceres de cuello uterino avanzados, muchas veces andan con una ostomía que sale de lo que es la región lumbar, y eso es un drenaje para el riñón. ¿Tá? Es la forma que nosotros tenemos como de saltear al uréter y que ese riñón no me genere una insuficiencia renal. ¿Tá? Es un tratamiento paliativo de las mujeres con cáncer de cuello uterino en estadios avanzados. Y después tenemos todas las complicaciones dadas por la esfera psicológica y sexual. ¿Tá? El diagnóstico de un cáncer siempre es un diagnóstico que lleva un manejo en conjunto con salud mental, porque es una noticia difícil de aceptar, y lo que son los tratamientos también son muy difíciles de llevar, entonces deberíamos siempre estar acompañados por un equipo de salud mental para manejar y prever complicaciones. ¿Tá? Y lo otro es que en lo que es las herramientas terapéuticas del cáncer de cuello uterino, hay muchas cosas que nosotros tenemos que son muy buenas para salvar la vida de la mujer, pero que van a generar repercusiones en lo que es la vida sexual de la mujer que no son menores. ¿Tá? Y que muchas veces nosotros en el afán, estoy curando un cáncer, no consideramos la calidad de vida de la mujer. ¿Tá? Y eso deberíamos tenerlo presente, de que esa mujer uno le va a generar una repercusión en el resto de su calidad de vida, incluyendo su vida sexual. Entonces, recuerden que la hemorragia, la infección y la insuficiencia renal son las 3 causas de muerte en el cáncer de cuello, y que es lo que tenemos que tratar de prevenir para que no muera de esa manera. Del tratamiento son 3 pilares: quirúrgico, radioterapia y quimioterapia. De esto hicieron estudios hace muchos años, muchísimos años, en los cuales compararon qué pasa si yo opero a la paciente y qué pasa si yo le hago tratamiento con radioquimio. ¿Tá? Y compararon, y se fijaron, y se vieron que en realidad la sobrevida es igual si yo lo opero que si le hago tratamiento con radioterapia y quimioterapia. Ahora, las secuelas con las que yo dejo a la paciente no son iguales. ¿Tá? Entonces, ahí se empezó a ver que había pacientes en las cuales eran mejores candidatas para tratamiento quirúrgico y había pacientes que eran mejores candidatas para radioquimioterapia. ¿Tá? Porque si yo hacía un tratamiento quirúrgico en las pacientes que eran mejores candidatas para radioquimioterapia, era de tal agresividad ese tratamiento quirúrgico que las secuelas con las que yo dejaba a la mujer eran demasiadas. ¿Tá? Entonces a esa mujer la calidad de vida que yo le dejaba no estaba buena. Entonces empezaron como a diferenciar a qué paciente voy a operar y a qué paciente le puedo hacer tratamiento con radioquimioterapia. En líneas generales, el cáncer de cuello estadio 1B, 2, que más o menos llega hasta 4